Saludos a todos, el día de hoy les traemos el tercer episodio de nuestra serie Optimizar el cuerpo para mejorar el rendimiento. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, no es precisamente del cuerpo, sino es cómo conocer el zapato de correr para recomendar y para escoger mejor el zapato que nos puede ayudar mejor. Vamos a empezar por la forma de conocer las especificaciones, muchas cosas que no se dicen normalmente del zapato de correr, especialmente cuando nos vamos a revistas, a libros, artículos, etcétera. Muchas veces esas son herramientas de venta y las recomendaciones o los comentarios no son los que uno espera a veces para poder saber cómo es un zapato de correr. Entonces vamos a conocer de manera muy técnica, de una forma que realmente es muy difícil de encontrar en cualquier otro lado, cómo conocer, escoger y esperar, qué podemos esperar de cada modelo cuando necesitamos comprar un par de zapatos. Bueno, y primero queremos recordarles que esta serie de videos es traído a ustedes gracias al patrocinio de fotografía y video Tono Valdés, el mejor fotógrafo de Guatemala sin duda. Pueden encontrar su sitio en tonovaldez.com, contactarlo por correo, por su sitio, por Facebook a Tono Valdés Fotografía y Video y Tono-Valdés en Instagram. Excelente fotógrafo, entren a su sitio, se van a quedar maravillados de las fotos que puede tomar. Esta serie de videos también es traída a ustedes gracias a las barras de proteína Zone Perfect. Proporcionan equilibrio alimenticio, dan la sensación de saciedad entre comidas, no tienen endulzantes, saborizantes ni colorantes artificiales, 19 vitaminas y minerales y hasta 15 gramos de proteína. Buenísimas, son una gran variedad de sabores. Encuéntrenlas en Supermercado La Puerta del Sol y en Instagram en Zone Perfect Guatemala. Ahí pueden hacer sus pedidos directos. Buenísimas. Ok, estamos de regreso. Entonces, lo primero que vamos a ver es, vamos a dar un poquito de conocimiento general, técnico de lo que es el calzado de correr para poder saber primero qué es lo que necesitamos cada uno y qué es lo que queremos lograr con cierto modelo de zapato de correr. Muchas cosas que no se encuentran en los reviews, en las revistas, etcétera. Como dijimos, porque lo vamos a hacer desde un punto de vista bastante técnico diferente. Bueno, vamos a nuestra presentación. Ok. El calzado de correr es el artículo deportivo más estudiado del mundo. Anualmente se invierten cientos de miles de dólares en estudiar el calzado de correr. Todo comenzó en 1972 cuando se dio el primer boom del deporte de correr y las marcas vieron ahí la oportunidad de entrar a un deporte nuevo que era un gran mercado y tuvieron la visión de que sería masivo. Vieron que era un deporte en el que el 50% de los corredores se lesionaba en ese momento, por lo que estaba ahí la oportunidad de crear un artículo deportivo, un zapato que ayudara a correr mejor y a evitar lesiones. Esa fue la estrategia de venta original. Para 2020, casi 50 años después, el 50% de los corredores se sigue lesionando. ¿Ha logrado el calzado de correr evitar lesiones y correr más rápido? Pues en general no, los zapatos no serán capaces de prevenir lesiones cuando éstas tienen su causa en el cuerpo de corredor o en la sobrecarga o en el correr de una manera equivocada, digámoslo así. Los zapatos de correr no harán correr más rápido al corredor, podrán ayudarle a correr como si no tuviera zapatos, pero no aumentarán la velocidad. Ok, entonces ¿nos harán de verdad correr más rápido los zapatos de correr? La verdad que no, y las tecnologías como el Ultrafly y otros que tienen rebote y que tienen resorte y todo, pues un zapato de correr puede tener cualquier tipo de asistencia, de rebote, de resorte, impulso, asistencia computarizada, pero el efecto de esto no debería funcionar igual para todos, debería variar según nuestro cuerpo, peso, velocidad, tiempo de apoyo, etc. Todo lo que un calzado de correr haga al usarlo no va a funcionar si no usamos el calzado, si no lo tenemos puesto. O sea que si nos quitamos el zapato de correr, no vamos a ser tan rápidos. Entonces realmente nos van a hacer mejores corredores los zapatos. Lo que debería buscarse es un zapato de correr para ayudarnos a correr lo más parecido a la forma de correr natural de nuestro cuerpo, como que si no tuviéramos zapatos. Entonces se necesita una combinación de peso, colchón, etcétera, que respete la trayectoria de movimiento natural de nuestro cuerpo.
En base a eso es lo que se dio nacimiento a corrientes como las minimalistas y de correa natural. Si el calzado no respeta la trayectoria natural de movimiento del corredor, por lo menos debería influenciarla de manera positiva. Eso es precisamente el problema, que para eso muchas veces se requiere un análisis muy completo, y en un ambiente muy poco adaptado como en una tienda es imposible realizar un análisis adecuado del cuerpo para poder hacer una recomendación adecuada del zapato de correr. Bueno, entonces para conocer el zapato de correr y sus efectos, lo primero que necesitamos conocer a fondo son sus especificaciones, sus características y cuáles van a ser los efectos de las diferentes características en el cuerpo del corredor, y cómo investigarlas también, que es muy importante. Al momento de comprar un zapato de correr, debemos hacer una investigación a fondo y muchas veces no debemos dejarnos llevar por lo que nos dice el vendedor, que eso siempre va a ser pues algo que va a estar tergiversado. Entonces, lo primero sería conocer las especificaciones. Primero, veamos el peso. El peso es algo que tenemos que conocer en un zapato de correr. Y es que a veces al tomar un zapato de correr no se llega a captar bien lo que pesa el zapato. Entonces es mejor conocerlo. El peso se refiere al peso total del zapato. Se utiliza como base la talla 9 en hombres y 7,5 u 8 en mujeres. Quiere decir que cuando encontramos en unas especificaciones de un zapato lo que pesa, esto se va a estar basado en un talla 9, por ejemplo, de hombre. Quiere decir que si el zapato pesa 12 onzas en un talla 9, por supuesto, si me toca comprar talla 12 va a ser mucho más pesado. Se puede medir en onzas o gramos. A mayor colchón, mayor será el peso del zapato, pues se incrementa la cantidad de material empleado. A mayor peso y colchón, mayor efecto biomecánico. Afectará más la forma de correr. Todo lo que nos pongamos debajo de los pies va a afectar la forma de correr, dependiendo del peso y todas las especificaciones que tenga. A mayor colchón y mayor peso, mayor será el impacto en las rodillas, tibias y caderas. Algo que resulta ser una contradicción y difícil de entender, pero muy fácil de comprobar, y esperamos que más adelante vamos a comprobarles cómo es que un zapato que tiene más colchón a la larga va a tener más peso y creará más impacto, especialmente en las rodillas. Esto es muy importante y como les digo, lo vamos a ver más adelante. Luego el drop. Esta es una especificación que muy poca gente le pone atención, pero es posiblemente lo más importante actualmente que hay que ver en un zapato. Primero, el drop es la rampa o declive, es el diferencial de alto. Vamos a ver aquí nuestro marcadorcito, el diferencial de alto que hay de la suela en el antepié con el retropié o con el talón. El diferencial de alto quiere decir que como vamos a ver más adelante, la suela va a tener un alto adelante y un alto atrás, digámoslo así, para hacerlo más sencillo, en el antepié y el retropié. El diferencial de alto es lo que se llama el drop. Puede ir de entre 0 a 14 milímetros. Todavía se hacen zapatos de 14 milímetros increíblemente, pero bueno, eso es harina de otro costal. Aunque puede haber todavía con un drop más alto. Y si usamos una plantilla para correr, vamos a incrementar aún más el drop. Si tenemos un zapato ya de drop alto de 10, 12 milímetros y le metemos una plantilla con un alza de 5 milímetros, vamos a incrementar entonces el drop del zapato a 17 milímetros, lo cual es pero absurdo, exagerado. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que metemos dentro del zapato. Bueno, ese es el drop. Entonces, de nuevo, es muy importante conocer lo que es el drop. Posiblemente sea lo más importante cuando nosotros, por ejemplo, recomendamos un zapato. Vemos el peso y especialmente el drop y todas las especificaciones que van a ver aquí, pero esto es en donde está fallando la mayoría de modelos de zapatos de correr. Luego tenemos el ancho de suela, que esto va muy de la mano con lo que es el peso y el drop del zapato. Se puede encontrar en las especificaciones de los zapatos como el stack height, o grueso de suela o alto de suela, no importa cómo se le diga. Es el alto total de la suela del calzado, tanto en el retropié o en el talón como en el antepié. Vamos a tener dos medidas por zapato, una atrás y una adelante, por ejemplo. Dijimos que el drop era el diferencial de alto entre el antepié y el retropié. Pero aquí en el stack height o en el ancho de suela nos vamos a referir al alto en milímetros
diferente será atrás y adelante. Entonces, a mayor stack height o mayor ancho de suela, mayor será esta. Quiere decir que el zapato tendrá más material y más peso. Importante de entender. Ok. La horma. Muy poca gente le pone atención a esto, pero es muy importante. Pusimos aquí una foto de lo que es los pies de un bebé. Y esto es muy importante porque esta es la forma natural del pie. Así es como venimos al mundo, todos. ¿Cuál es la forma natural? Vemos que el pie tiene la parte más ancha en la parte de antepié y dedos. Lo que pasa es que con el tiempo, después de usar zapato estrecho, que es la mayoría del zapato, el pie se deforma y va tomando una forma más estrecha y los dedos se van hasta desviando. Entonces la horma se refiere a la forma del calzado, la forma real, verdadero, natural del pie. Lo dijimos es esta. Una horma que respeta la forma natural del pie se llama natural, y una forma estrecha, puntuda, que no respeta como esta, que no respeta la forma natural del pie, es la horma tradicional. Vemos aquí en esta imagen la diferencia entre una horma natural, como pues vamos a decir los ejemplos de Altra, Top Athletic, Lems, posiblemente Newton, algunos zapatos que están saliendo de horma natural tienen esta forma ancha en los dedos. Esto es bueno. Mucha gente lo mira como algo pues chistoso, feo. Esto es muy bueno. Y la forma esta del zapato tradicional puntuda puede llegar a crear muchos problemas, como vamos a ver más adelante, pero esto es lo más común y lo vamos a ver, desgraciadamente, lo vamos a ver en la mayoría de marcas que se venden en nuestro país. Esto se vende muy poco, si es que se vende en algún lugar, y aquí en esta forma tradicional estamos las marcas más comerciales, y lo vamos a decir así porque no estamos trabajando para nadie. Las marcas más tradicionales, las más comerciales como Nike, Adidas, incluyamos ahí también a ASICS, a Brooks, usan por lo regular esta forma, y esto, como vamos a ver, no es muy bueno. Sí, tienen a veces alguna forma más natural de horma, pero en general, y los zapatos más conocidos, tradicionales de cada marca, son de esta forma. Y el diseño se basa en la forma de calzar o calzado de vestir o de diario. Es como trasladar influencia, y como vamos a ver de dónde viene esto, pues esto no debería ser así. Ok. Luego vamos a ver la estabilidad, y bajo el criterio equivocado, pero es el que persiste todavía, de que el zapato debe corregir un problema de estabilidad en el cuerpo, este tipo de calzado incluye un poste medial importantísimo. Es una sección de suela de una mayor densidad o rigidez que trata de evitar una inestabilidad, una eversión del pie o la pronación. Entonces, en la parte interna de la suela, como lo vemos aquí, tenemos una parte que por lo regular antes se hacía hasta más oscura, gris, y es una parte más rígida, una parte dura en la parte de adentro de la suela, para evitar que el pie se incline, digámoslo así. Más adelante vamos a explicar para qué es esto. Lo que pasa es que pues todo esto es un concepto que se tiene un poco equivocado, pero tiende a provocar una inversión, tiende a tirar hacia afuera los pies por lo menos, especialmente en los casos que se da una eversión del mismo. Tanto el criterio de lo que es una pronación y que esta debe ser evitada, como el diseño ha sido generalmente equivocado. Pero es un diseño que tiene 30, 40 años y se sigue fabricando y se sigue haciendo, y pues tal vez esto no debería ser así. Pero es importante que la estabilidad del zapato hay que conocerla. Vamos a ver una estabilidad neutral, una estabilidad ligera que puede ser como guía o guidance que se llama, y puede haber hasta un motion control, que ya es un control bastante fuerte de lo que es el movimiento del zapato, y hay que conocerlo y usar este tipo de zapatos solo en algunos casos que es extremadamente necesario, pero en general pues debe tratar de evitarse. Luego tenemos la rigidez de la suela. Se refiere a la densidad de su material. Puede ser diferente en la parte del antepié y del retropié. Una suela más rígida se sentirá más suave si un corredor es más pesado, y posiblemente
más dura por un corredor liviano, y una suela más suave puede ser adecuado para un corredor más liviano. La rigidez es muy importante también conocerla. Ok, vamos a ver también la curvatura de la suela, la curvatura de la horma. Esta se ve más que todo en zapatos de diseño tradicional, que se fabrican con diferentes curvaturas de horma. Los grados de curvatura con diferentes grados de estabilidad que posee el zapato, supuestamente según diferentes de pronación, se puede ver aquí, por ejemplo. Vamos a ver que en un calzado neutral la horma es un poco más curva. En un zapato de estabilidad media, digamos, va a ser un poco menos curva, y en un zapato de mayor estabilidad o de control, la horma va a ser recta. Vamos a ver la diferencia por lo regular aquí en lo que es la cintura del zapato, ¿verdad? Vamos a ver cómo esta se va reduciendo hasta ser un zapato casi completamente rectangular, digámoslo así. Y vamos a ver que esto se va a ir usando también para lo que es un control de pronación. Por ejemplo, el neutral, que es una horma curva, es supuestamente para un zapato, para un corredor neutral. En la semirecta o semicurva va a haber para una pronación leve, y para un zapato completamente recto es supuestamente para una sobrepronación bastante pronunciada. El problema es que no deberían estar amarradas una a otro. Es un diseño incorrecto, pues asume que la forma del pie coincide con el grado de pronación y con el grado de corrección y de soporte o estabilidad que necesita una persona. ¿Cómo saber? Eso no debería ser así. Hay otros factores o especificaciones que también vale la pena conocer. Por ejemplo, el material de la parte superior del zapato, la parte suave que envuelve el pie, por ejemplo. Hay unas que son más suaves, hay tejidas. Hay unas más frescas, unas más calientes, unas más rígidas. Eso es muy importante conocer antes de comprar también el zapato. Por supuesto, hay gente que le gusta tener el pie más fijo, digamos, en el zapato. Hay gente que le gusta un material más suave. Es muy importante conocer. A veces los zapatos de un año a otro, el mismo modelo cambia la parte superior del zapato, y eso le da una comodidad completamente diferente, un sentimiento de enclaustramiento al zapato cuando lo hacen más rígido, por ejemplo. Entonces, también por eso es muy bueno probarse el zapato antes de comprarlo. A veces compramos zapatos solo siguiendo el mismo modelo de un año a otro, y a veces el cambio está en la parte superior del zapato, y eso a veces no es muy bueno. Entonces, por eso muchas veces es mejor probárselo, ¿verdad? También tenemos, por ejemplo, el retorno de energía de la suela. Hay zapatos ahora que usan materiales que se llaman más resilientes, que devuelven energía, que no se apachan tanto, digamos. Una suela demasiado suave va a absorber energía, entonces ahora están usando unos materiales de suela que devuelven energía más rápido. Esto empezó tal vez un poquito con lo que era la tecnología Boost de Adidas, que tenía, pues ese material tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, como que es muy pesado, por ejemplo. ¿Qué otras especificaciones? La elasticidad de la tela, como les decía, va a ser diferente de un modelo a otro. El material que recubre la suela, esto, para hacerlo más claro, es lo que va debajo de la plantilla del zapato, y solía hacerse de materiales un poco rígidos, de tela, por ejemplo. Ahora hay materiales más suaves, diferentes tipos de esponjas plásticas, de geles. Tal vez la mejor que se está usando actualmente es una de porón, así se llama el material, que le da una gran comodidad al zapato. Es un colchón extra, pero no es tanto para acolchonar el impacto, sino que esto le va a hacer, una suela va a ser mucho más cómoda si usa esa parte de la suela más con porón, por ejemplo. Puede tener el efecto de comodidad, ¿verdad? No tiene ningún efecto biomecánico. Entonces eso es algo importante de conocer, aunque a veces son cosas que no se encuentran en las especificaciones de un zapato. Bueno, regresamos a nuestra presentación, y lo siguiente que vamos a ver es que, ya conociendo las diferentes especificaciones, ya podemos encontrar o conocer los diferentes tipos de zapatos que se fabrican. Que a veces uno pues no puede investigar tanto, pero hay diferentes tipos de zapatos, y lo que va a variar entre cada uno de esos tipos de zapatos va a ser las especificaciones. Veamos entonces.
Primero tenemos el diseño tradicional, tenemos el diseño de correa natural, tenemos el diseño minimalista y diseño maximalista. Son 4 grandes grupos y diferentes, o sea, cada modelo puede tener rasgos de 1, 2 o más diseños, por ejemplo. Entonces no es que allá ya se circunscriben, digamos, cada modelo se va a circunscribir en solo uno, puede tener aspectos de varios. Puede haber el zapato minimalista, por ejemplo, va a ser un diseño muy natural. Y el diseño tradicional, por ejemplo, tenemos ahí los zapatos también más conocidos comerciales de cada marca. Pero ahora esos mismos zapatos ya han ido adoptando algunas especificaciones del diseño natural. Vamos a seguir para verlo poco a poco, por ejemplo. Primero tenemos el diseño tradicional. Constituye el 95% de los modelos de zapato de correr que se venden, por lo menos en nuestro país. En otros países ya no es tanto. Todas las marcas más comerciales venden o utilizan este diseño, como Brooks, Mizuno, Asics, Nike, Adidas, etc. Y se caracterizan comparten ciertas especificaciones, por ejemplo. Primero, usan la horma tradicional, que les decíamos que es un zapato estrecho. Si se dan cuenta, la punta del zapato no está donde debería estar, está muy al medio. Es un zapato puntudo y esto puede llegar a crear problemas en los pies, dolores, pueden afectar juanetes, etc. Entonces, esto es lo principal que ustedes van a encontrar en los principales modelos más comprados o más ofrecidos en nuestro país, y es algo que hay que tener cuidado. A veces esta punta todavía está muy tirada al medio, especialmente en las marcas más comerciales. Tal vez se ve bonito, pero no es muy bueno. Luego tenemos que estos zapatos tienen un drop muy alto y van a tener un diferencial de alto o un drop de 8 o más milímetros por lo regular. Dijimos que el drop es el diferencial que existe entre el ancho de suela adelante o el alto de suela adelante y el alto de suela atrás en el antepié y el retropié. Se mide en milímetros y este se va a considerar alto ahora cuando ya es más de 8 milímetros. Ok. Luego vamos a ver por qué tienen tacón alto los zapatos. Vamos a ver que tradicionalmente hasta hace unos más de 250 años el zapato tradicionalmente se había hecho plano, pero durante la Revolución Francesa muchos jinetes perdieron la vida cuando sus botas se resbalaban en los estribos de la silla del caballo. Entonces idearon algo muy básico, el tacón en el zapato como forma de evitar que las botas se resbalaran en los estribos. ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa, los jinetes, los caballos con el deporte de correr? Pues no se sabe, pero eventualmente creo que es una forma de que el zapato se mira bonito, que le entra por los ojos a la gente, y se ha visto que el zapato que no tiene tacón tan alto no es tan bonito. Entonces es una herramienta de venta, pero es algo que posiblemente debería cambiar. El zapato tradicional es pesado, es rígido y por lo regular tienen mucha masa en el tacón. Como tienen un drop alto, aquí vemos, tienen un gran material debajo del tacón. Entonces esto crea una masa, mayor peso en la parte del tacón, y esto va a tener efectos biomecánicos que pueden ser a veces hasta graves. Pero es lo que tenemos que entender, que así se fabrica la mayoría de zapatos, especialmente los más vendidos. Tenemos modelos como en las marcas más tradicionales que ya van por el modelo 20, por ejemplo 23 de un zapato. O sea que el diseño original se ha ido repitiendo durante casi 25 años y no ha cambiado, y por lo regular estos son los que tienen el drop más alto. Hay que tener mucho cuidado con eso, hay que conocerlo. De ahí que muchas veces a lo que vamos a llegar es que los zapatos más conocidos, más vendidos y más preferidos por mucha gente a veces no son los ideales. ¿Ok? No importa si es la marca que sea de las más recomendadas, muchas veces es el diseño el que falla, no la marca, no el material que usan, etc. Entonces tienen, además, como dijimos anteriormente, diferentes tipos de horma. Tienen una horma curva, tienen una horma semicurva y una recta, que coincide con los diferentes grados de estabilidad, de poste medial que puedan tener. Y eso es lo que caracteriza muchos zapatos
que tienen estabilidad, ¿verdad? El poste medial y la diferencia de la curvatura de la horma. Pero ¿qué pasa si yo tengo un pie curvo y necesito estabilidad? ¿Compro el zapato que le queda a mi pie o el zapato que me da la estabilidad necesaria? ¿O qué pasa si tengo un pie ancho y recto, pero soy un corredor neutral y si necesito estabilidad, pero no control de varo y no me queda el zapato? Entonces eso ha creado mucho problema. La combinación de control de varo, estabilidad, forma del zapato parecen no ser las adecuadas para cumplir las necesidades de muchos corredores. Por eso, pues definitivamente el diseño tradicional ha sido un problema. Ok, el diseño tradicional entonces se basa en varias premisas. Uno, que al correr se somete al cuerpo a altos impactos. Esto es claro que definitivamente esos impactos pueden ser dañinos y pueden llegar a causar lesión. La segunda premisa de estos zapatos es que el zapato puede llegar a influenciar, reducir y cambiar estos impactos. La tercera premisa es que la pronación es la causa de lesiones y el zapato, como cuarta premisa, es capaz de evitar la pronación, de controlarla, y así el zapato debería ser capaz de evitar lesiones. Pero ninguna de estas premisas ha sido comprobada hasta el momento. Después de 50 años de fabricarse ese tipo de zapato, pues podríamos decirse que se basa en criterios o premisas que no son ciertas. Muy importante de conocer. A raíz de los problemas que han creado los zapatos de diseño tradicional, surgieron los modelos minimalistas. Esto tuvo su auge entre 2009 a 2012 en su primera versión, porque han regresado y ahorita también se están usando bastante. Pero se están usando bastante porque se ha llegado a conocer mucho más. Se han desarrollado muchos nuevos conocimientos. Bueno, entonces se caracterizan por una suela muy delgada. Básicamente la idea es correr casi descalzo o descalzo, con el mínimo colchón posible. Al principio se apoyaron o surgieron por un libro que se escribió, pues definitivamente el libro se escribió para promocionar este tipo de zapatos por una marca que fabricaba este tipo de zapatos en ese momento. El libro se llamaba Born to Run, en el que se hacía alusión a una tribu de indígenas mexicanos que corrían largas distancias con zapatos hechos a mano de materiales como paja, grama, etc. Algunos zapatos como Newton, Vibram usaron este libro y esta tendencia para fabricar sus zapatos y por un tiempo les fue bastante bien. Su argumento era que la forma natural de correr es como se corre descalzo y cualquier cosa debajo de los pies modifica la forma natural de correr y puede llevar a lesiones. Decían también que el cuerpo está diseñado para correr descalzo, lo cual es cierto. Corriendo descalzo uno llega a condicionar el cuerpo, fortalecer los músculos de los pies, de las piernas y será mejor un corredor y no se lesionará. Ahí no es tan cierto, pero digamos que en cierta forma sus argumentos eran válidos en ese tiempo, aunque al final se vieron que no eran sus argumentos el problema, sino la ejecución. Vamos a ver más adelante. Decían también que no hace falta ningún tipo de soporte, que el cuerpo puede llegar a estabilizarse solo. ¿Ok? ¿Cierto? Pero su legado al final fue que se crearon muchas lesiones serias, se hubo demandas, gastos legales, etc. Efectivamente nacimos para correr y caminar descalzos. La tribu que fue objeto del estudio, el problema fue que nunca había usado zapatos y llevaban un estilo de vida diferente al que llevamos nosotros en las ciudades o en nuestra cultura, digamos, y además no corrían en asfalto o en materiales duros. El calzado que usamos desde pequeños deforma nuestros pies, debilita los músculos de los pies, de las piernas, y entonces también el estilo de vida, al estar mucho tiempo sentado, es muy difícil que después de muchos 5, 10, 20, 15 años de correr o de caminar con zapato tradicional de vestir, pues después querramos correr de un día para otro como que si nunca hubiéramos corrido, como si nunca hubiéramos utilizado zapato estrecho y como que estuviéramos preparados. Ese es el problema, no todos somos iguales, no todos podrán correr descalzos, por lo menos no a la primera. Algunos tal vez sí, y algunos necesitan algún tipo de acondicionamiento. Ese fue el problema realmente.
Solo correr también no es suficiente para acondicionar el cuerpo. Es necesario fortalecer, crear movilidad y corregir las deficiencias biomecánicas en el cuerpo. Eso es lo que vamos a estar hablando durante nuestras próximas charlas también, las deficiencias biomecánicas. Entonces, ese fue el problema. Al final, dejó de utilizarse por muchos corredores, porque el problema era que partían de una premisa de que todos somos iguales y que porque una tribu de indígenas que nunca han utilizado zapato y que no se sientan durante el día podían correr descalzo. Entonces, lo que hay que conocer es que nuestra cultura no nos ha dejado que nuestro cuerpo se mueva de forma natural. Nuestro cuerpo, la movilidad de nuestro cuerpo ha sido modificada por nuestro estilo de vida, por el uso de zapatos. Entonces, si bien es cierto que lo ideal es correr como que si no tuviéramos zapatos, hay que reconocer que nuestro cuerpo ya no está adaptado para esto, ha perdido la capacidad de moverse naturalmente, y previo a querer correr con un zapato de este tipo deberíamos entonces darle la capacidad a nuestro cuerpo de corregir las deficiencias biomecánicas que impiden moverse de forma natural. Ese es básicamente a lo que vamos a querer llegar, conocer, y es importante de conocer también al momento de querer cambiar el diseño del zapato de correr que nosotros queremos. Ok, sigamos adelante. Luego tenemos que a raíz del, digámosle así, fracaso que tuvieron hace unos 10 años el zapato de correr minimalista, entonces nació el diseño maximalista. Fue la respuesta de una manera muy también extrema. Su apogeo fue posterior al minimalismo, aunque aún Hoka One One todavía fabrica este tipo de zapatos. Lo fabrican otras marcas también. El mismo Altra tiene un zapato maximalista, aunque su diseño por lo general es más natural y menos minimalista. No se me ocurre que otras marcas, pero muchas marcas han tratado de sacar un zapato similar al Hoka One One. Son zapatos de suelas extra gruesas, aunque sus drops son relativamente bajos. Tienen rockers o ángulos de oscilación en el ante y retropié bastante pronunciados. Estas son cosas que también son especificaciones que debemos conocer, y eso lo podemos buscar porque realmente no se usa mucho el rocker del zapato, el ángulo de oscilación. Ok, se mide el alto de la suela. Para medir el alto de sus suelas, digamos, habría que medir el antepié y el retropié, y vamos a ver que vamos a tener por lo menos 25 milímetros en las dos. Están diseñados para reducir el impacto. Ese es el objetivo de tener una suela tan gruesa. Recordemos que aquí a mayor, digamos, suela o más gruesa la suela, mayor va a ser el colchón, según ellos. Han tenido mayor aceptación en ultramaratonistas. Por lo menos se ha dirigido más a ese tipo de corredores que corren distancias muy largas, porque se les ha vendido la idea de que el mayor colchón les va a afectar en las distancias tan largas porque va a evitar el impacto. Esto no es cierto. Es importante saber que esto no es cierto. Al contrario, un ultramaratonista debería evitar el usar tanto colchón, porque como dijimos, a mayor colchón y mayor suela, por lo regular el impacto va a ser mayor. Toman principios de zapato de corrida natural, lo cual ha ayudado a popularizarse. Como vamos a ver, los zapatos de corrida natural, y usan materiales livianos, por lo que no son tan pesados como el diseño tradicional. Entonces, aunque son zapatos de mucho colchón, no comparten muchas especificaciones del diseño tradicional. Entonces, el problema se dio que el extra colchón se ha visto que inhibe la capacidad de los tejidos de los pies de amortiguar el impacto de manera natural y correcta. Se dice que vuelven haraganes los pies. Básicamente eso es el problema, lo cual puede llevar a lesiones. El colchón no se compra, se hace mediante condicionamiento físico. Eso es lo que hay que entender. Estos zapatos son tan acolchonados, digámoslo así, tan suaves, porque el tanto colchón que tiene, que el pie pierde su capacidad de funcionar adecuadamente. Entonces se debilitan, los músculos intrínsecos de los pies se debilitan, y al final, aunque el zapato logre acolchonar un poco más y sentirse más suave, los pies dejan de acolchonar y el impacto va a ser mayor.
pueden llegar a incrementar la inestabilidad de un corredor por el alto de su suela y crear compensaciones en base a esto. Por el alto de su suela crean algunos de los mismos problemas mecánicos que crean los zapatos de diseño tradicional, como vamos a ver más adelante también. Entonces a la larga, pues el diseño maximalista, aunque es un diseño diferente al tradicional, llega a crear efectos similares en el cuerpo al correr. Y por último tenemos el zapato de corrida natural, de diseño natural, que surge como una respuesta a todas las anteriores corrientes, digamos, a todos los problemas causados por los 3 tipos de zapato anterior. Nació cuando un muchacho que se llamaba Walden Harper, que fue el que creó Altra, estudió ciencia deportiva y vio que el problema en muchos de los zapatos de correr era causado por el tacón alto, por el drop alto. Él solía vender zapatos y cuando le llegaba alguien con un problema, entonces agarraba el zapato, lo metía en un horno tostador y le derretía la suela para crear un zapato plano. Este diseño encuentra su apogeo actualmente todavía con marcas como Altra, Topo Athletic, Newton, Lems, que aunque es también minimalista, pues es otra que utiliza este diseño. Y consiste el diseño en un drop bajo, menos de 6 milímetros, y hasta un drop 0 milímetros, o sea, un zapato completamente plano. ¿Okay? La horma natural, como dijimos anteriormente, una horma más ancha en la parte de las cabezas metatarsianas y de los dedos, una caja de dedos muy amplia, se mira como una forma oblicua tal vez, y eso es lo que mucha gente no le gusta y por lo que a veces no los buscan, no los compran. Además son más livianos y flexibles. Es un zapato cuya suela a veces están hechas de esponjas bastante flexibles y suaves, que van a dar también muchos beneficios y van a reducir el peso. Este es el diseño natural. Pues no es que todos deban utilizar esto, pero hay que conocerlo, que esto es más avanzado que un diseño tradicional, y en eso podríamos decir que estos a veces son diseños más avanzados pero más simples si los comparamos con modelos que usan, por ejemplo, en Adidas y otros que utilizan, que nos mercadean colchones muy eficientes y que nos van a reducir el impacto. La ciencia de estos zapatos es que nos van a ayudar a que un cuerpo que funciona bien amortigüe mejor el impacto de manera natural y van a permitir un movimiento más natural aún en corredores que no tienen pues la mejor mecánica, digamos así. Hay diferentes tipos de colchón, o sea, un zapato puede tener diseño natural y no ser minimalista, o sea, pueden tener suelas de diferentes gruesos. Es importante que un zapato de corrida natural no es lo mismo que un diseño minimalista. Aquí estos zapatos sí tienen una suela que amortigua debajo del antepié y del retropié. Y sí, algunos pueden ser minimalistas, pero por lo general tienen suelas de un grueso medio, digámoslo así. Pero lo importante es que van a tener drop bajo, van a tener más espacio en el antepié para no deformar los dedos y se van a ver más o menos como esto. Ok. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es la diferencia entre un zapato de diseño tradicional y el natural. Muy importante conocer esto porque, como les decía, no todos los zapatos van a ser de un solo tipo de diseño, van a incorporar diferentes rasgos de diferentes diseños. Entonces vamos a ver cómo nosotros podemos entender las diferentes especificaciones de un zapato para ver cuáles son de un diseño tradicional y qué efectos me va a traer ciertas especificaciones y cuáles van a ser de diseño tradicional y cómo se pueden estar combinando en diferentes modelos de zapato. Entonces, primero, los principios del diseño tradicional. Al correr, como dijimos, se somete al cuerpo a altos impactos, que son los que causan problemas, lesiones, entonces que el zapato puede cambiar, influenciar o evitar estos impactos, lo cual no es cierto. También se basan en que la pronación es causa de lesiones y que el zapato es capaz de evitar y controlar esa pronación, lo cual tampoco es cierto, pero
Esos son diseños, sus principios, digamos, ninguna de estas premisas ha sido comprobada como cierta. Entonces, diseño tradicional, dijimos que tenían diferentes curvaturas de horma para diferentes grados de pronación, por lo que van atadas a diferentes grados de soporte. Y eso es un problema porque si yo tengo una forma de pie, pero no necesito la estabilidad, voy a tener que usar la estabilidad para acomodar mi forma de pie y eso me puede traer problemas en rodillas, por ejemplo, o en caderas, etc. Entonces eso es un problema que ha surgido en los zapatos de diseño tradicional cuando utilizan la forma de la horma con la estabilidad. Ok, al principio de que el grado de pronación es el que causa lesiones es equivocado, por lo que también es el principio de que debe el zapato controlar esa pronación. El que haya diferentes tipos de curvatura de horma es correcto, pero la curvatura del zapato, que la curvatura del zapato vaya de la mano de un poste medial no tiene sentido. El tipo de arco, la forma del pie no tiene nada que ver con el grado de estabilidad o pronación del pie. Un poste medial en el calzado va a tener consecuencias biomecánicas en rodillas, tibias, caderas. No se debe utilizar estabilidad si no es completamente necesario para corregir deficiencias biomecánicas. Pero recordemos que no es el zapato el que debe ser el encargado de hacer eso. Ok. Luego tenemos que se ha descubierto que los zapatos con un drop alto, recordemos el drop, con un poste medial, o sea, con estabilidad y suela gruesa y pesada por lo regular, incrementan el torque, o sea, las fuerzas que influyen en cadera, rodilla y tobillo, hasta un 54% en la cadera y un 37% en el tobillo. Quiere decir que pueden llegar a crear mucho problema por el torque que crean en articulaciones. Ok. Luego vamos a ver que lejos de evitar lesiones, el simple diseño de este tipo puede provocar más tensión, como dijimos, más torsión. Una suela muy ancha, por ejemplo, una base muy ancha aquí, como vemos aquí, digamos, en el talón incrementa la palanca ejercida sobre el tobillo al pronar. Por lo tanto, no solo se incrementa la sobrepronación, sino que también su velocidad de pronar. Okay. Digamos que el zapato al caer, tenemos una caída de talón como el 95% de los corredores, digamos, y al caer esta distancia que va a haber entre este punto y este va a crear mayor fuerza de torsión y tensión en la articulación de tobillo, caderas y rodillas. Vemos que en un zapato de suela mínima, por ejemplo, esa palanca va a ser menor y que al correr descalzo sería pues la menor de todas. Pero vemos entonces que un zapato de diseño tradicional va a crear, aquí se nota cómo va a crear mayor palanca cuando el resto del pie caiga al suelo, digamos. Okay. Y vamos a ver, por ejemplo, zapatos muy actuales. Estos son zapatos que están saliendo ahorita este año y vamos a ver que se supone que son zapatos muy avanzados de tecnologías, pues lo más nuevo que puede haber, y son marcas bastante comerciales que se encuentran aquí en Guatemala y que podría decirse que son utilizadas por la mayoría de los corredores. Vamos a ver que esto se traduce, esto lejos de ser mayor colchón, va a ser mayor fuerza de palanca, de torsión en tobillos, rodillas y caderas. Estos tipo de talones tan anchos, tanto material en la parte de atrás que hasta salen hasta más de 1 centímetro hacia atrás, digamos, y hacia los lados. Estos serían zapatos que hay que tratar de evitar. Como les digo, yo sé que nosotros no trabajamos para nadie, no estamos vendiendo ningún producto. La idea es decir la verdad. Y esto, pues la verdad que yo no compraría nunca un zapato de estos, ni esto. De hecho, anoche le compré zapatos de correr a mi hijo y lo que encontré fue un zapato que costaba la tercera parte de estos y que fue lo que mejor me pareció. Entonces tratemos de evitar estas suelas tan salidas hacia atrás, esta altura de retropié, digamos, algo que pues solo les va a crear más problema, más lesiones, lejos de aprovechar el colchón que pueda tener el zapato. Luego tenemos que el drop alto del zapato tradicional, vemos aquí cómo el drop alto funciona levantando el talón y puede crear afectar, digamos, la tensión de músculos como cuádriceps, como tendón de Aquiles, músculos del core externo, en la espalda, etc.
A diferencia de que si estuviéramos parados o tuviéramos un zapato plano. El hombre, recordemos que está diseñado para caminar en plano, o sea, así es como empezó el hombre a caminar en terrenos, monte y todo, ¿verdad? Y pues definitivamente no fue hecho para caminar con el talón levantado ni para estar parado así. Entonces vemos la diferencia de postura, cómo se afectan las tensiones musculares en el cuerpo del corredor. Mueven el centro de gravedad hacia el antepié. Vemos la diferencia aquí, ¿verdad? Entonces, esto es también importante reconocerlo. La combinación de mucho peso y drop y alto de drop modifican el largo de la zancada. Imagínense, esto lo decíamos cuando los zapatos son de un drop muy alto. Vemos que el drop se va a combinar con el peso del zapato para crear un efecto de péndulo aquí, y van a crear una zancada más larga. Si este es si este es el medio del cuerpo, al correr con zapato, el pie va a caer más lejos, va a ser más larga la zancada que al correr descalzo. Vemos aquí el ángulo de extensión de la rodilla al momento de caer el pie en el suelo. Vamos a ver que es mucho mayor con el zapato de diseño tradicional. Esto es, recordemos, no es solo por el peso. Lo más influyente en esto es el drop. Y el drop del zapato tradicional, que va a ser de 8 milímetros para arriba, va a incrementar entonces el largo de la zancada, el péndulo del tren bajo, y va a crear más impacto de rodilla. Quiere decir, y aquí está comprobado, ustedes lo pueden ver en estas fotos, por supuesto, este es un corredor con una mecánica deficiente por problemas en caderas, pero el zapato es como afecta aquí, ¿ok? El zapato va a afectar el largo de la zancada, y aunque podríamos decir que correr descalzo tiene menos, se corre con menos colchón que el zapato, pero vemos que a la larga más colchón, más impacto en la rodilla. Entonces, por eso les decía que lo que quisiéramos es tener una mecánica correcta mediante un buen acondicionamiento físico, y tratar de que tuviéramos un zapato que nos permitiera como cuando corremos sin zapato. ¿Por qué? Porque un zapato que ofrece demasiado colchón y nos venden la mentira de que tiene el nuevo gel y el nuevo material de bolitas de titanio, eso a la larga nos va a crear más impacto. Entonces, como vamos a ver más adelante también, muchas veces llegamos a comprar un zapato de correr y lo primero que nos venden es un zapato bien acolchonado, con una tecnología nueva, y cuesta el triple de un zapato normal, pero eso es lo que nos quieren vender porque es venta, es dinero. Entonces vemos que a más colchón, esto no se da en todos los zapatos, pero sí en un zapato de diseño tradicional, vemos que a más colchón en la suela del zapato, más impacto va a haber en la rodilla, aunque el zapato esté acolchonado y nos digan que nos va a reducir el impacto en nuestras rodillas. Eso no es cierto. Otro efecto del diseño tradicional que tiene un drop alto, y lo vemos aquí como nos levanta el talón, digamos, es que incrementa el grado de flexión máxima. En este momento la rodilla está en su momento máximo de flexión. Entonces el zapato, cuando nos levanta el talón, va a incrementar el ángulo de flexión de las rodillas y puede llegarnos a crear mayor tensión y presión de la rótula sobre el fémur. Puede llegar a crear más roce, digamos. Entonces, eventualmente, un zapato con drop alto, si lo queremos ver así, puede llegar a influir en una artritis o una artrosis de rodilla, porque va a crear mayor tensión, especialmente cuando hay una tensión de recto femoral, que la vamos a ver en muchos corredores que van al gimnasio y hacen ejercicios de extensión de rodillas en máquinas, que hacen squats, que hacen bicicleta. Mucho cuidado con ese tipo de ejercicios para los corredores, de verdad que no tiene ningún beneficio, pero vemos aquí entonces también como el zapato, al levantar el talón, se puede combinar, digámoslo así, con una debilidad de glúteos para incrementar a un ángulo peligroso la flexión de nuestras rodillas. Ya este ángulo aquí es un ángulo peligroso, mientras que al correr descalza vemos que el ángulo todavía es pues adecuado. Entonces en esta corredora el zapato de drop alto
le puede crear problemas de rodillas y son problemas serios. Y decimos el otro problema también que es del zapato tradicional es la forma del zapato. Y esta forma la vamos a ver en muchos zapatos, especialmente en los más comerciales. Estos diseños tradicionales, la horma es estrecha, tiene la punta que se nota aquí, oprime los dedos y lo peor de todo es lo que hace en esta área, en las cabezas metatarsianas. Si se combina con el uso, un corredor combina este tipo de zapatos con el uso de zapato del mismo diseño para diario, a la larga va a modificar sus pies, se van a estrechar y van a poder, pues puede crear juanetes, puede tener dolores de pies, va a ser mucho más susceptible a tener problemas en los pies. Pueden llegar a afectar la función del dedo gordo y así influir en problemas de cabezas metatarsianas, fascitis plantar, tendón de Aquiles, pantorrillas y hasta rodillas. Y definitivamente alguien que utiliza este tipo de zapato puede llegar a tener, a sufrir más problemas de juanetes, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces las premisas del diseño natural, que como vimos van a ser muy diferentes a las del diseño tradicional. El diseño natural se basa en que hay que respetar la trayectoria natural de movimiento del cuerpo. No corregir, no cambiarla, hay que respetarla. El calzado natural no es responsable de corregir los problemas biomecánicos, estos se corrigen en el cuerpo. Por eso la mayoría de zapatos de diseño natural son neutrales, no tienen ningún tipo de estabilidad. Y cuando uno habla de zapato de diseño natural, no tiene nada que hacer hablando de estabilidad, ¿ok? De estabilidad en cuanto a poste medial. Esos zapatos no van a tener poste mediales y el que lo tiene pues ya está combinándose con un zapato de diseño tradicional. El zapato debe proporcionar la mayor comodidad y confort posible. El colchón y la estabilidad se hace en el cuerpo, no se compra ni se agrega. Estas son las premisas del diseño natural. Bueno, entonces lo primero que caracteriza a este tipo de zapatos es la horma natural. Es la horma ancha en la parte de los dedos y las cabezas metatarsianas. Los principales exponentes de estos zapatos son Altra y Topo Athletic, aunque Newton también pues, ya está tratando de irse por ese camino. Tal vez Skechers, ahorita no estoy muy enterado de cómo van los modelos de Skechers, también hacía un zapato más ancho, pero nadie lo hace como Altra. Este es el tipo de zapato de Altra, que es tal vez el que más, y Topo Athletic también, más se acomodan a este tipo de horma. Ok. Luego vamos a que son de un drop más bajo y menor peso. Un drop más bajo, menor peso y por lo tanto menor masa debajo del talón permiten reducir el péndulo del pie y tren bajo de manera similar a cuando se corre descalzo. Vamos a ir a las mismas fotos de la corredora esta, que dijimos que un zapato de diseño tradicional le crea mayor ángulo de extensión, o sea, las rodillas caen más extendidas y ahí sufren más impacto, mientras que al correr con un zapato de corrida natural va a correr más como cuando corre descalza. Y así las rodillas estarán más flexionadas al caer, al aterrizar el pie en el suelo y se sufrirá de menos impacto. Esto conlleva también otros efectos. Vamos a ver los efectos del zapato de drop bajo y los efectos del drop, entonces del drop bajo y bajo peso será que promoverán una caída más adecuada, como vimos. Al prevenir la creación del efecto de péndulo, se promueve una zancada más corta, más cerca del cuerpo, y la rodilla caerá más flexionada. Menor ángulo de flexión de rodilla. Como dijimos, el zapato de diseño tradicional crea mayor flexión. Un zapato plano o de drop bajo va a incrementar menos o evitar incrementar el ángulo máximo de flexión de rodilla y evitará entonces crear tensiones dentro de la articulación que pueden llegar hasta a daños serios, porque creará menos roce, digamos, entre la rótula y el fémur. Crearán menos palanca, menor fuerza de torque en las articulaciones. Como dijimos allá, pues si le sacamos las fotos de los zapatos, aquí va a ser menos, aquí va a ser algo más como correr. Con este tipo de zapato va a ser menos palanca, permitirá
ya que te permitirá la caída de una zancada más corta, una caída con el pie de medio pie, digamos, ayudará a disminuir la palanca ejercida sobre el tobillo al pronar, rodilla, cadera, y también ayudará a disminuir la velocidad de la pronación. Y también vemos cómo mejorará la postura, al contrario del zapato de diseño tradicional que tiene drop alto. Aquí vamos a tener un drop bajo o plano completamente y vamos a tener una mejor postura. Estos son beneficios del zapato de correa natural que hay que conocer, y que realmente cuando uno va a comprar un zapato de este tipo sabe que el cuerpo va a correr de manera más natural a como correría descalzo. ¿Ok? Ok, y el zapato de diseño natural será más flexible, entonces permitirá un movimiento más natural del pie en la fase de impulso, lo cual puede llegar a evitar lesiones de pantorrillas, tendón de Aquiles, cabezas metatarsianas y fascitis plantar. Este es un zapato de correa natural. Vemos cómo, siendo más flexible, evita lo que crea un zapato de correa de diseño tradicional, que tiene una suela rígida, que no se flexiona. Entonces, esto es uno de los beneficios del zapato de correa natural. Esa flexibilidad permitirá que nuestros pies, nuestra fascia, tendón de Aquiles y pantorrillas lleguen a trabajar de una manera más adecuada. Como dijimos, recordemos que el zapato de correa natural va a permitir un movimiento, una mecánica más natural del cuerpo. Ok, entonces vamos a ver las conclusiones de lo que es la comparación entre los dos tipos de zapatos, natural y diseño tradicional. Primero, los análisis que se hacen en las tiendas de correr, donde se analiza solo el efecto del zapato en el pie, no son suficientes. Nosotros lo hicimos por mucho tiempo que vendimos, porque eso era lo que venía como la última tecnología, pero eso ya quedó atrás hace mucho tiempo. Así se ignora el efecto del calzado en el resto del cuerpo. Es necesario hacer un análisis más profundo para ver los efectos biomecánicos en el cuerpo. Si necesitamos saber si realmente necesitamos soporte, estabilidad, no deberíamos ir a una tienda que nos digan ellos, ¿verdad? Como dijimos también, el efecto del colchón en el zapato hay que estudiarlo, porque no va a ser el mismo para todos. Se va a combinar con limitada movilidad de caderas y puede crear más impacto entonces en el corredor. Para recomendar calzado se deben tomar en cuenta tipo de pie, comodidad, eje de piernas, rotación longitudinal de los pies, técnica, peso, superficie donde se va a correr, balances musculares. Hay que hacer un análisis más profundo. Se dice que los nuevos puntos de vista para recomendar el calzado de plantillas deben ser la comodidad y trayectoria natural de movimiento, que es algo pues de lo que hemos estado hablando aquí. Si se corre actualmente sin dolor y se está corriendo adecuadamente, pues está bien mantenerse con el tipo de zapato que se usa actualmente, aunque puede mejorarse a una mecánica, puede lograrse ser una mejor eficiencia biomecánica, de lo cual vamos a ver en otro video, si cambiamos a un zapato que respete mejor nuestra mecánica. Ahora, si corremos y no hemos tenido problema con un zapato y estamos corriendo una distancia, pero queremos tirarnos a correr más distancia, puede ser que el zapato a una mayor distancia ya puede empezar a crear problemas que no nos ha creado ahorita. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso es importante un análisis exhaustivo si queremos tirarnos a incrementar carga. El zapato ideal aún no ha sido fabricado y posiblemente nunca se fabrique, porque si los fabricantes de calzado quieren crear un zapato efectivo para todos, posiblemente ahí van a fallar siempre. El zapato debería ser pues un poquito más personalizado, digámoslo así. Por eso es tan importante escoger un zapato que se adecue a nuestras necesidades, a nuestra mecánica y a nuestros objetivos. Las lesiones en los corredores no desaparecerán, pueden disminuirse con el zapato, pero no es el zapato encargado de hacerlas desaparecer. Sus causas de las lesiones están más en el cuerpo, en la biomecánica, y el calzado no es el responsable de prevenirlas. Eso es donde falla el diseño tradicional. Se recomienda ir disminuyendo el drop del calzado. Definitivamente el drop del calzado, si se disminuye, va a ser un efecto positivo para todos los corredores o para la mayoría de ellos.
y desarrollar una mejor técnica, no de manera mental. O sea, en ningún momento nosotros vamos a decirle a alguien que cambie su forma de correr solo forzando a su cuerpo de correr de cierta forma. No, hay que encontrar las deficiencias biomecánicas que causan una forma de correr defectuosa y modificar esas deficiencias mecánicas, corregirlas mediante condicionamiento físico. Entonces, de esa manera la estabilidad, la técnica, la mecánica correcta se va a crear en el cuerpo. No busquemos eso en el zapato. Hay que crearla en el cuerpo mediante un acondicionamiento físico previo a un análisis, que es lo que nosotros hacemos. Esa es nuestra especialidad y eso es lo que nosotros ofrecemos a los corredores. Esto se hace de manera inteligente, como les dijimos, mediante un análisis biomecánico y el acondicionamiento físico personalizado. Bueno, entonces llegamos ahí a lo que es conocer los diferentes tipos de zapato de correr. Llegamos a conocer también las especificaciones. Es importante conocer las especificaciones, los tipos de zapatos, y conocimos entonces lo que son los diseños tradicional contra natural. ¿Por qué vimos solo eso? Como les dijimos, podríamos decir que todo diseño de zapato minimalista es de correa natural, y podemos decir que ya los zapatos ya solo tienen características de uno y otro, de tradicional y natural. El mismo zapato maximalista es importante esto. Tiene algunos rasgos o especificaciones de diseño natural, pero el alto de su suela, el exagerado uso de colchón, digamos, puede llegar, o por lo regular tiene los efectos de un zapato tradicional, ¿ok? Entonces, no nos engañemos, el zapato maximalista es un zapato que va a llegar a producir efectos biomecánicos del zapato tradicional, aunque su diseño sea parecido al natural. Y entonces llegamos así al final de este video, en donde nos concentramos en conocer las especificaciones y las diferencias entre los diferentes diseños de zapato de correr, para más adelante seguir a algo más avanzado, que será ya teniendo en cuenta esos conocimientos, cómo poder escoger nuestro zapato adecuado según lo que nosotros buscamos y lo que conocemos de las formas y diseños de zapato de correr, y hasta cómo recomendarlo. Y sí, si usted trabaja en una tienda de correr, se va a beneficiar mucho de nuestro próximo video. Va a ser muy importante todos los métodos de recomendación, todos los criterios, cómo ponerlos en juego. Y también vamos a explicar mucho de lo que es el efecto biomecánico de los diferentes tipos de zapatos de correr con muestras, con análisis que nosotros hemos hecho aquí, y vamos a explicar realmente cómo funciona el zapato de correr en el cuerpo. Esos serán nuestros próximos videos. Los esperamos que nos sigan en nuestros canales de redes sociales, que visiten nuestro sitio también, coolrunning.com.gt, y estaremos publicando en los próximos días nuestro siguiente video. No nos queremos ir sin antes recordarles que esta serie de videos está patrocinada por barras de proteína Zone Perfect. Los pueden encontrar en Supermercado La Puerta del Sol, en zona 10, y en Instagram, en el Zone Perfect Guatemala. Son unas barras buenísimas, deliciosas, sin endulzantes, colorantes artificiales, con 19 vitaminas y minerales y hasta 15 gramos de proteína. Se las recomendamos bastante. Y también los servicios de fotografía y video de Tono Valdés lo pueden contactar en Instagram, en Facebook, en su sitio. Les recomendamos mucho que miren sus fotos en su sitio tonovaldez.com. Buenísimas para bodas y todo tipo de eventos, se los recomendamos. Además, Tono, buenísima persona, y si ustedes le dicen que son fan de los Dodgers de Los Ángeles, seguramente les va a hacer un descuento. Saludos a todos.